Buenas amigos de Rehabilitafono. Espero que se encuentren todos muy bien el día de hoy, abrigaditos en sus casitas, ya que hace bastante frío. El día de hoy les tengo la segunda parte de nuestro taller en relación a las cuidadoras formales e informales profesionales de la salud y también a los familiares cuyos cuidan a, en este caso, familiares o pacientes que cuenten con elementos invasivos. El día de hoy nos compete hablar sobre el manejo de los elementos invasivos, ya en cuanto a lo que son los cuidados de enfermería principalmente. Cuando hablamos de los cuidados de enfermería, no lo vamos a ligar a que esta información está relacionada solo al profesional de enfermería, sean enfermeros ya o técnicos paramédicos. Lo hablamos en general, ya que como profesionales, familiares o cuidadoras formales e informales, debemos tener los conocimientos básicos sobre los elementos invasivos, ya los más comunes y los más utilizados en la atención domiciliaria, sea a través de hospitalización domiciliaria o en atención particular, ya por el hecho de que en muchas oportunidades nos vamos a encontrar con ciertas situaciones en la cual se pueda ver afectada la funcionalidad, en este caso, de un elemento invasivo, ya lo que a veces también dificulta nuestra misma atención como profesionales, ya por el hecho de que un paciente quizás esté descompensado. Y como, valga la redundancia, la vuelvo a repetir, como profesionales debemos estar al tanto de saber qué hacer en caso de que ocurran este tipo de eventos. Es por esto que el día de hoy les comentaba, vamos a hablar en cuanto primero a una definición, que los elementos invasivos los vamos a definir como este procedimiento que va a realizar un profesional del área de salud, no solamente un médico, sino que también puede ser un profesional de rehabilitación, por ejemplo. Ya hablamos de un kinesiólogo, un fonoaudiólogo, puede ser un enfermero, también puede ser una matrona, ya entre otras. En donde principalmente lo que sucede, se genera una transgresión ya de el cuerpo o del organismo del paciente o de la persona por el hecho de que se puede introducir quizás algún objeto, administrar algún medicamento endovenoso, intramuscular, subcutáneo, introducción de algún dispositivo, entre otros. Y aquí es donde yo siempre, cuando realizamos este taller de forma grupal, siempre les hago la pregunta en cuestión de cuáles ustedes conocen o si han tenido contacto con alguno de ellos, ¿ya? El día de hoy estamos solitas, ¿ya? Pero quizás en los comentarios también nos pueden dejar si ustedes conocen o han manejado algún tipo de elemento invasivo. Aquí nos vamos a topar con la sonda Foley, este primero que está por acá, ¿ya? O, bueno, esta sonda Foley que la utilizamos, ¿cierto?, para el cateterismo urinario permanente. Mientras tanto, aquí nos vamos a encontrar con una sonda Nelaton, que esta se utiliza para el cateterismo intermitente o el sondeo intermitente. Encontramos también aquí la nutrición parenteral, tenemos este bebito que está con una sonda nasogástrica. Esta señora adulta mayor se encuentra con una vía artificial, con uso además de ventilación mecánica. Aquí tenemos un paciente con una nefrostomía percutánea bilateral, una colostomía y también tenemos una sonda de gastrostomía. Estos elementos, y de hecho muchos otros también los podemos encontrar en el domicilio de un paciente. Por eso es principal que también retomemos un poquito el concepto de la importancia de la hospitalización domiciliaria, ya que sabemos que tiene esta finalidad o el objetivo de liberar estas camas hospitalarias, ya reducir el número de hospitalización también y los tiempos de estadía hospitalaria, como les comentaba. En donde sabemos que acá el paciente no es dado de alta, sino que se realiza una monitorización con todos los profesionales y las atenciones médicas y de enfermería y de los profesionales de la rehabilitación en su propio domicilio, ¿ya? Yo lo encuentro bastante bueno este programa por el simple hecho de que, primero que todo, la persona o el paciente se encuentra con las comodidades en su hogar, ya reduce todo lo que son estas alteraciones de repercusión a nivel psicológica y que además este mismo paciente está con su familia, por lo tanto mejora también mucho la dinámica familiar. Y vamos a iniciar primero con la sonda vesical. Me traje un cafecito porque hace frío.
Bueno, la sonda vesical va a ser este elemento invasivo, ya que en este caso es la sonda, lo cual se va a introducir por la uretra del paciente para poder drenar el contenido que se encuentra en la vejiga, en este caso la diuresis o la orina. Y va a tener diversas indicaciones. Principalmente se utiliza la incontinencia urinaria, que es cuando el paciente tiene esta incapacidad de poder controlar la micción o cuando orina, ya en donde vamos a encontrar que el paciente por lo general va a estar con este escape de orina constante. Y también se indica en todo lo contrario, la retención urinaria, en donde la persona es incapaz de vaciar en su totalidad o de forma también a veces parcial la vejiga, cada vez que lo necesita. Se nos movió. También lo encontramos la sonda vesical en indicaciones de cirugía prostática o de los genitales, como por ejemplo la hiperplasia prostática benigna, ya en donde el paciente queda con una sonda Foley por un tiempo prolongado y además con un tratamiento de irrigación vesical. Ya también encontramos otro tipo de afecciones neuromusculares o degenerativas como la esclerosis múltiple, la esclerosis lateral amniotrófica, el síndrome de Guillain-Barré, miastenia gravis, lesión de la médula espinal, demencias, entre otras. Y aquí nuevamente tenemos la sonda Foley para el cateterismo urinario permanente y el cateterismo urinario intermitente, que serían estas sondas Nelaton, las cuales tienen distintos colores, sean las Nelaton y las Foley, que en donde los podemos diferenciar en cuanto a su diámetro, ya los French. Y esta es una actividad también que no la vamos a abordar hoy día, ¿ya? ¿Por qué? Porque estoy solita, pero vamos a avanzar directamente a la respuesta para ir conversando un poquito sobre las ondas Foley, que es súper importante, sobre todo, por ejemplo, si vamos, como por ejemplo yo como fonoaudióloga, si voy a realizar una visita domiciliaria y me encuentro con mi paciente en donde yo estoy realizando rehabilitación de la deglución, pero además él está con una sonda Foley. ¿Ya? Y mi paciente está descompensado, está con dolor, está inapetente, está con dolor vesical y no me percaté yo que quizás estaba con un globo vesical, ¿ya? Y el paciente estaba con la sonda clampeada. Entonces es súper importante de saber y conocer el estado de salud del paciente por el hecho de que si uno va a realizar algún procedimiento, alguna terapia, el paciente debe estar en las mejores condiciones posible, ¿cierto? Por eso vamos a hablar sobre esta estructura. En general, todo esto es la sonda Foley, ¿ya? En donde el número 1 se denomina como conducto de inflado del CAF, así como la cánula de traqueostomía conversábamos en el taller anterior, que tiene un CAF, la sonda Foley también lo tiene, pero en este caso se infla con agua destilada. Este sería nuestro globito, ¿ya? Y acá tenemos en el número 2, tenemos otra conexión que se puede visualizar el tamaño de la sonda ya en milímetros o en el French, que es lo que les mencioné anteriormente. Todo esto sería nuestro cuerpo de la sonda, ¿ya? Y aquí, en el extremo distal, nos vamos a encontrar con una apertura que se va a relacionar directamente con la vejiga. Por lo tanto, la orina que se encuentra en la vejiga va a introducirse a través de esta apertura y va a conducirse a través de toda esta sonda Foley para finalmente llegar a esta área hacia el número 2, en donde se encontraría este tubo recolector que me va a llevar finalmente hacia la bolsa recolectora de orina. Sí quiero que sepan que hay distintos elementos invasivos en cuanto a la eliminación de orina, ¿ya? Porque, por ejemplo, este es un cateterismo urinario permanente, el cual, como su nombre lo dice, ya se va a indicar por tiempos prolongados, ¿ya? Y tenemos, por ejemplo, el sondeo intermitente en donde se va a utilizar una sondita que no tiene CAF, ¿ya? Y solamente se va a utilizar en el momento, es decir, se introduce por la uretra, se elimina la orina y se retira la sonda Nelaton, ¿ya? Ese es un cateterismo intermitente que se utiliza en tiempos o periodos cortitos, solamente en el momento, pero sí por horarios, ¿ya? Por ejemplo, cada 8 horas o cada vez que el paciente también lo requiera.
Bueno, y comentarles también que existen otras sonditas, ya, por ejemplo, la cistostomía, en donde una sondita muy similar a esta va a ser introducida directamente hacia la vejiga, ya, es la cistostomía, en donde a través de esta conexión de la sonda directa a la vejiga va a ser evacuada la diuresis, ya, y lo mismo pasa en la nefrostomía, que en este caso esta sonda está instalada directamente hacia los riñones. Y hay otro sistema que también lo quise anotar acá, pero más que nada para que lo tengan como en consideración, que es el estuche peniano, ¿ya? Pero este no es propiamente un elemento invasivo. Se utiliza mucho con usuarios que tengan incontinencia urinaria, pero no es un elemento invasivo porque no se introduce ninguna sonda a través de la uretra, sino más bien lo que se hace es instalar un tipo de preservativo, sea de látex o de silicona, en los genitales del paciente, ya que existen femeninos y masculinos, y bueno, se fijan ya a través de una especie de ropa interior, de un calzón o calzoncillo, y esto va conectado muy similar como en una sonda Foley, en este caso a un tubo recolector y finalmente a una bolsa recolectora, la cual se va a ir vaciando, ¿ya? Por lo tanto, es en esta parte en donde hay que tomar atención ya en cuanto a lo que son los cuidados de este cateterismo urinario permanente, porque sabemos que este paciente va a estar constantemente con estas ondas Foley, ya sea si tiene una bolsita adherida a su pierna o si el paciente está encamado y está enganchada la bolsita, por ejemplo, al pie o al borde de la cama. Dentro de los cuidados del catéter urinario, vamos a encontrar que se debe vaciar esta bolsa a no más de los 3/4 de su capacidad, es decir, no podemos sobrepasar el límite de esta bolsa recolectora a más de los 3/4 de su capacidad, ¿ya? Y hay que preocuparse mucho de la piel circundante, es decir, además de realizar el aseo genital cada 8 horas o cada vez que el paciente lo requiere, como SOS, también hay que estar verificando siempre la piel circundante, que no haya irritaciones, que la piel no esté húmeda, que esté seca, que esté hidratada, ¿ya? Y también se realiza, bueno, este tubo recolector que va hacia la bolsa recolectora, también la idea es que se fije, de hecho, a una de las piernas del paciente, ¿ya? Para evitar que esta sonda se traccione, ya que hay que hacer mención de que la uretra es una zona bien sensible, bien delicada, y hay que considerar que este globito que está aquí, o el CAF, se encuentra inflado en la vejiga del paciente, ¿ya? ¿Para qué? Para que no se desplace. Por lo tanto, si yo tracciono esta sonda, al movilizarla, ya, o al cambiarla de posición, ¿qué pasa? Que cada vez le voy a estar traccionando esta sonda al paciente y le va a doler. Como les comentaba, esta bolsa recolectora siempre se debe mantener bajo el nivel de la vejiga. Esto quiere decir que, por ejemplo, si el paciente tiene una bolsita fijada a la pierna, ya, o en este caso está fijada al borde de la cama, yo no puedo, si voy a voltear al paciente, lo voy a acomodar o están realizando quizás aseo y confort del paciente, un cambio de pañal, entre otras, ya que va a pasar que yo necesito movilizar, ¿cierto?, esta bolsa recolectora hacia el otro lado. ¿Por qué? Porque la idea es que no se traccione esta sonda y que todos los movimientos que yo voy a realizar con el paciente también me acompañe, en este caso, el elemento invasivo, ¿cierto? Por lo tanto, si yo voy a voltear, si la fijación está a la derecha y yo voy a voltear a mi paciente a la izquierda, esta sondita tiene que acompañar al paciente en dirección hacia la izquierda, ¿ya? Pero yo no puedo pasar esta bolsita, subirla sin clampear la sonda por el hecho de que se me va a devolver la orina hacia la vejiga, ¿ya? A eso se refiere de que siempre hay que mantener la bolsa recolectora bajo el nivel de la vejiga, por lo tanto, evitar el reflujo de orina es a través de el pinche que trae esta sondita, que es para poder cerrarla o clampearla. Pero Perdón, pero después no hay que olvidar que hay que desclampearla, porque muchas veces hay personas que se le olvidan, hacen todo este proceso, se los olvida abrirla y qué pasa que el paciente después está reteniendo orina en la vejiga y está realizando un globo vesical. Y a eso se relaciona con mantener la permeabilidad de la sonda, ¿ya?
que no quizás solamente que esté clampeada, sino que quizás esto no esté doblado, que no tenga codaduras, y también verificar que siempre la orina salga lo más transparente posible, porque muchas veces, a veces hay secreciones, coágulos de sangre, ya, y eso va a afectar la permeabilidad de la sonda y puede taparse. Por lo tanto, siempre hay que tener en consideración de que se deben cambiar estas sondas. No es que se va a instalar una vez y nunca más se va a cambiar, sino que por lo general de hecho las de látex se cambian por lo general cada 28 días y las de silicona duran un poquito más, ¿ya? Pero por lo general siempre se tiene como protocolo durante la hospitalización domiciliaria de que se le debe cambiar al paciente mínimo una vez en el mes y cada vez que lo requiera SBS. Ya si es que se rompió el CAF, por ejemplo, está tapada la sonda, entre otras. El manejo de la instalación de esta sondita es totalmente estéril, no así la eliminación, ya, o al retirar, al cambiar, en este caso la persona que maneja el retiro de la sonda, no es manejo estéril, pero sí la instalación. Siempre cuando nosotros vamos a estar con un paciente que tiene una sonda Foley, siempre se debe tener en consideración las características de la orina, ¿ya? No es normal que yo vaya a ver a mi paciente y estoy realizando, como les mencionaba, por ejemplo, una terapia de deglución, una terapia de rehabilitación de la deglución, y me percato de que mi paciente no está orinando y quizás su familiar ya me lo comentó y que no ha orinado en toda la noche y yo fui en el transcurso de la mañana, por ejemplo. ¿Ya? O me percato de que mi paciente está con dolor al orinar, que siente dolor, ¿ya? Y además está con una hematuria. Entonces, siempre se debe estar verificando las características de la orina, si es que no está obstruida la sonda, si es que hay globo vesical, ya favorecer también el aumento de la ingesta de líquido, siempre todo lo que es profesional de enfermería, ya en todas sus gamas, por decirlo así, desde una cuidadora, paramédico, TENS, hasta un enfermero, deben controlar la diuresis para realizar un balance del paciente, ya, y también para observar también posibles complicaciones en relación a el uso de un catéter urinario permanente, ya, por ejemplo, signos de infección o infecciones del tracto urinario. Y aquí está la otra sondita, que es el catéter urinario intermitente o el sondeo intermitente. Y aquí la diferencia de esta sondita es que, bueno, su composición, por decirlo así, ya, y que son más bien siliconadas y no tienen el globito, porque como les comentaba, estos son sondeos que se realizan de forma intermitente, por lo tanto, se realizan en cortos periodos de tiempos, cada vez que el paciente lo requiere o bajo una indicación médica por horario, es decir, cada 4 horas o cada 6 horas, etcétera. Aquí nos encontramos con la colostomía, ¿ya? Que quiero hacer como mención en relación a hablar de una ostomía primero, porque en el taller anterior también conversamos de la traqueostomía, ¿ya? Ahora vamos a hablar de la colostomía, también en su momento mencioné la nefrostomía, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que lo que quiero que ustedes sepan que el concepto de ostomía va a ser todo aquel procedimiento en donde el médico va a realizar una incisión, ya dependiendo sea el caso, por ejemplo, en este caso va a ser la pared abdominal, por ejemplo, la traqueostomía va a ser en la tráquea, entre anillos traqueales, ya, etcétera, pero cuyo tiene la finalidad poder crear un ostoma, en este caso, que va a ser un orificio, ya, o una conexión que va a poder liberar, en este caso, el intestino, como lo que ocurre en la colostomía. Y van a existir distintos tipos de colostomías, ¿ya? Va a depender directamente de dónde exista la afectación del paciente, sea una obstrucción, una tumoración, ya, por ejemplo, está la sigmoidea, transversa, ascendente y descendente. Si está en el intestino delgado se denomina ileostomía y en el intestino grueso colostomía. Y también de eso va a depender las características de cómo salgan las deposiciones. Y acá también es súper importante tener en consideración el rol o los cuidados de enfermería en cuanto a usuarios con colostomía. Ya
Siempre se debe, bueno, esta imagen que está aquí se evidencia que hay un ostoma totalmente sanito, ya es un ostoma igual grande, pero hay que tener en consideración de que hay distintos tipos de características. Ya, por ejemplo, aquí encontramos entre una evisceración de la ostomía, que en este caso es parte del intestino, pero también una necrosis. Y aquí, por ejemplo, hay una invaginación, es como que se chupó, en este caso, la ostomía, ¿ya? También hay estenosis, estrechez, ya isquemia o signos de infección. Entonces hay que estar atentos siempre tanto a la colostomía, pero también a la piel circundante, porque hay que tener en consideración de que lo que sale por acá son deposiciones, ¿ya? Y todo esto puede generar irritación en todo lo que es la piel periostomal. Por lo tanto, dentro de los cuidados vamos a encontrar que antes de realizar la instalación de estas placas, siempre se debe asear la piel circundante, debe estar seca, también hidratada y protegida, ya a través de estas cremas protectoras que van a evitar el eritema, el enrojecimiento, ya o que se pueda lesionar la piel circundante. Y en este caso, esta placa que está acá va adherida a una bolsa, ya que en este caso esta va a ser la bolsa recolectora de la colostomía, ya, pero hay otro tipo de placas que son solamente de una pieza. Y esta bolsita que está acá cuenta con una llavecita o un botón, por decirlo así, que me va a ayudar a cerrar para que no hayan pérdidas o fugas de las deposiciones, ¿ya? Siempre hay que tratar de manipular bueno, todos estos implementos solamente con técnica limpia, sí utilizando guantes desechables, pero sabemos que no es una técnica estéril. Y en cuanto a la traqueostomía, habíamos conversado también anteriormente, no quiero abordar mucho sobre este tema porque en la clase anterior abordamos la traqueostomía, ¿ya? Y hablamos sobre sus indicaciones, sobre las ventajas y las complicaciones. También conversamos sobre la estructura y las partes de la cánula de traqueostomía. Hablamos de los tipos de cánulas que existen pediátricas, de adultos, para qué me sirve cada elemento de la cánula de traqueostomía. Hablamos sobre la función del neumotaponador también y qué hacer en caso de que no contemos con el cafómetro en el domicilio. Entonces, la idea es que cualquier duda al respecto en relación a los cuidados de la traqueostomía me lo dejen en los comentarios y si gustan yo les voy respondiendo nuevamente. ¿Por qué les digo esto? Porque ya en el taller 3 y el 4 vamos a seguir abordando la traqueostomía, pero vamos a incluir la ventilación mecánica domiciliaria. Esto no lo habíamos conversado, ¿ya? Esta parte es importante porque ustedes se pueden realizar la pregunta en cuestión de cómo voy a administrar medicamentos quizás por vía aérea a un paciente que tenga traqueostomía. En el taller anterior les conversaba de que el paciente con cánula de traqueostomía ya no está respirando por nariz, ya por lo tanto recuerden que su vía aérea artificial, en este caso, ese es su mecanismo de respiración, tanto de inspiración y expiración. Por lo tanto, todo lo que sean administración de medicamentos por vía inhalatoria, ya aerosol terapia, ¿cómo se va a realizar? Mediante la cánula de traqueostomía, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos una paciente que ya está diagnosticada con un síndrome de Guillain-Barré en etapa avanzada y ella está con un sistema de ventilación mecánica invasivo, ya de forma permanente, que es este que está acá, el Trilogy. Y en este caso, esta paciente, como no se puede desconectar del ventilador mecánico, ya porque tampoco tiene ventanas, como les comentaba, es de forma permanente, aquí nos vamos a encontrar con un puerto. Bueno, aquí hay una conexión del el ventilador mecánico, hay un corrugado, está el puerto exhalatorio, ¿ya? Y a través de este puerto, de esto se llama puerto de PAF, ya nosotros vamos a realizar la aerosol terapia en este caso, la administración de sus medicamentos. Y yo creo que ustedes lo han visto antes cuando uno compra un medicamento que es de vía inhalatoria, viene con un tubito, un dispositivo, ya y en este caso no lo vamos a utilizar, solamente vamos a sacar el medicamento, lo vamos a agitar bien, ya, y vamos a hacer la conexión al puerto de PAF para hacer la administración según la indicación médica.
Muy importante en usuarios con vía aérea artificial, mantener siempre una vía aérea permeable, ya estar siempre al pendiente de la succión endotraqueal, sea cualquier profesional que vaya a estar a cargo del paciente, no solamente un kinesiólogo, porque como les comentaba, cuando hay pacientes con atención particular o hospitalización domiciliaria, a cualquier persona le puede tocar una succión endotraqueal, por lo tanto deben estar todos capacitados en el procedimiento. También hay que realizar la succión de puerto de succión subglótico en caso de que el paciente esté con una cánula con este tipo de puerto, sobre todo para aquellos que tienen trastorno de glutorio. Limpieza de la endocánula, si es que su cánula de traqueostomía también tiene camisa o endocánula. Los cambios de cánula programado también se realizan mínimo una vez en el mes. Hay que estar pendiente también de la curación de la región periostomal, que también se conversó eso en cuanto, por ejemplo, a la colostomía. Es decir, todos los pacientes con elementos invasivos hay que cuidar la piel que se encuentra alrededor, ¿ya? Y también hay que realizar aseo de cavidades de este paciente, es decir, no porque el paciente ya no respire por nariz, yo no voy a realizar el aseo de cavidades de orofaringe y de la cavidad oral y de las cavidades nasales, ya por el hecho de que esta zona, primero que todo, el paciente, por ejemplo, esta paciente está no tiene un adecuado control del maxilar, por lo tanto siempre tiene o tiende a tener su boca abierta, ya, por lo tanto, ¿qué pasa? Que toda esta área, todo lo que es la cavidad nasal y oral, se tiende a resecar bastante y siempre va a generar secreciones, por lo tanto, siempre hay que tener en cuenta que se debe realizar aseo de cavidades. Ya, por ejemplo, en la cavidad oral se puede realizar con un oral gel, con algún antiséptico, ya, y en las fosas nasales se puede realizar con suero fisiológico. En caso de que el paciente esté con un ventilador mecánico, debemos tener el conocimiento básico en relación al manejo de monitores. Ya, también si se encuentra con control hemodinámico, de control de signos vitales, ya, y estar también orientados y capacitados en relación al manejo de los filtros, porque recuerden que el paciente, como ya no respira por nariz, y en este caso esta usuaria está con ventilación mecánica, ¿cómo se instala un filtro para que cumpla el rol de la nariz? Se hace a través de un sistema de calefacción o un filtro activo, ya que eso también lo vamos a ver en la otra clase. Y lo importantísimo que deben saber ustedes es cómo manejar una emergencia con pacientes con traqueostomía. Ya no es lo mismo, chicos, reanimar un paciente que no tiene traqueostomía y otro que tiene traqueostomía. Así que eso es muy importante y lo vamos a ver en la última clase. Y el dope también lo vamos a ver después, pero creo que lo adelanté un poquito en un short, de hecho, que subí hace poquito. Pero si tienen dudas, me lo pueden dejar también en los comentarios. Acá tenemos la sondita nasogástrica, ya que en este caso es una sonda que se utiliza con principalmente dos objetivos, ya para alimentación del paciente o si no para vaciamiento gástrico. Ya por lo tanto siempre va a depender de la patología del paciente. Y acá vamos a encontrar dos, ya, por lo general está la sonda nasogástrica que va de la nasofaringe hacia el estómago y está la nasoyeyunal que en este caso desemboca en el yeyuno. Además, vamos a incluir también dentro de la alimentación, vamos a incluir la nutrición parenteral, que en este caso es vía endovenosa. Ya también se considera un elemento invasivo. Acá sí o sí hay que estar cuidando la sondita en cuanto a cambiar su fijación, a realizar el aseo de cavidades. Ya el cambio de fijación se realiza cada 12 horas. No quiere decir que voy a tener una sonda 12 horas en una fosa nasal y después en la otra. No, ya. De hecho, estas sonditas también se utilizan por cortos periodos de tiempo, pero ¿qué sucede? Que cuando un paciente tiene, por ejemplo, un trastorno de deglución severo y tiene mala tolerancia a la rehabilitación de la deglución, y ya se sugiere, y de hecho por indicación médica, que es candidato a implementar ya una sonda de gastrostomía, ¿ya? Pero sí es importante de realizar aseo de cavidades e ir moviendo en relación al lugar de la fosa nasal, es decir, si está adherida a la pared lateral, después de 12 horas la voy a subir un poquito, a eso se refiere con el cambio de fijación. También hay que tratar de mantener la cavidad nasal lo más limpia, hidratada, ¿ya?
y lubricarla también en este caso quizás con un poquito de vaselina. Hay que tratar de mantener la sondita lo más permeable posible, es decir, si voy a administrar agua, medicamentos o la misma alimentación, siempre se debe volver a permeabilizar con agüita tibia ya la sonda. Y hay distintos tipos de vías de administración en cuanto a lo que son la alimentación, perdón. Ya, por ejemplo, aquí tenemos una nutrición enteral con bomba de infusión continua, tenemos una administración de la alimentación por bolo y también tenemos a través de caída libre. Pero sí es importante siempre, después de la administración de la alimentación, siempre permeabilizar la sonda. Lo mismo con los medicamentos, que deben estar bien molidos y bien disueltos. La postura del paciente es súper importante. No se puede administrar alimentos si el paciente está en decúbito dorsal, acostado completo. Mínimo debe estar en posición semifowler o fowler, en ángulo de 45-90 grados. ¿Ya? Y también siempre se debe realizar reposo, por ejemplo, un mínimo, una media horita si yo voy a realizar algún procedimiento con el paciente. Es decir, si está con una bombita de infusión continua, yo voy a suspender o voy a apagar la alimentación, voy a permeabilizar la sonda, voy a dejarla cerrada y en una media hora más el paciente va a tener sesión de kinesioterapia, por ejemplo, o la misma sesión de fonoaudiología, o voy a realizar un aseo y confort, o un cambio de pañal, entre otras. Y aquí, en este caso, por ejemplo, aquí ya tenemos otro paciente que se evidencia que tiene un abdomen agudo por una ascitis o una obstrucción intestinal bastante importante, por eso tiene la sonda nasogástrica. Y aquí tenemos la sondita de gastrostomía, ya que acá sabemos que es mucho más cortita, ¿cierto? Que la sonda nasogástrica, que el trayecto que hace es mucho más largo, por lo tanto, la sonda va a ser mucho más larga. Y aquí no, es una sonda más gruesa, ya, pero en este caso se realiza este ostoma en el estómago para generar esta conexión con la sondita para que el paciente se pueda alimentar a través de esta sonda de gastrostomía y también hidratar. Esta sondita también tiene un balón o un CAF en su interior, que es este que está aquí al final, que también se infla con agua destilada, ¿ya? Y aquí tenemos las mismas conexiones muy similares a la sonda Foley, ¿ya? Pero en este caso es distinto, ¿ya? Aquí vamos a tener una conexión que en este caso se puede utilizar para una alimentación por BIC, que es alimentación continua, y en la otra la podemos utilizar quizás para el agüita o la medicación, ¿ya? Pero al final, este sería todo el recorrido de nuestra sonda. Aquí tenemos nuestro botón de fijación y aquí por dentro encontramos nuestro balón o el CAF para poder sujetar esta sondita de gastrostomía. Y como todos los elementos invasivos, también debemos tener bastante precaución en cuanto a los cuidados de enfermería, ¿ya? Aquí, por ejemplo, encontramos un poquito de irritación en la región periostomal y si no me equivoco, tiene granuloma, ¿ya? Tiene ahí una especie de granuloma. Este es un botón gástrico, es totalmente diferente y por lo general se utiliza en pacientitos pediátricos. Aquí se ve, se puede visualizar de forma interna a través de esta es ay, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre de este examen. Una endoscopía, ya en una endoscopía se puede visualizar el balón del CAF. También debemos ir cambiando la sondita, perdón, la fijación de la sonda, realizar curaciones cada 12 horas, mantener la piel circundante lo más limpia, hidratada esa zona. Ya también siempre hay que ir verificando los signos de complicación e infección de la sonda de gastrostomía o si hay algún tipo de filtración o también o desplazamiento. Estas sondas tienen mayor tiempo de duración, ya sobre todo porque su diámetro es mucho más grueso, pero se habla de que por protocolo se debe estar cambiando cada 6 a 12 meses, pero por lo general se cambia en un tiempo bastante considerable, por lo general cuando la sonda empieza a estar un poquito más tapada o tiene problemas con el CAF o hay algún tipo de filtración. Y en cuanto a la alimentación, es muy similar a la sonda nasogástrica, que es lo que conversamos anteriormente en cuanto a la posición, ya a realizar los reposos
y en algunas oportunidades también se utiliza para vaciamiento gástrico, sobre todo cuando hay pacientes que están con síndromes eméticos u obstrucción intestinal. Y acá vamos a abordar el dope, pero en la gastrostomía. Yo hace poquito les comentaba que subí un short del dope de la cánula de traqueostomía. Yo cuando hablo de dope es en el área de fono, en el área cognitiva, nosotros le llamamos el uso de memotecnias, que es una sigla que nosotros vamos a abreviar, en este caso, en letritas, ya de la cual cada letra me va a dar un significado. Por lo tanto, DOPE va a tener, en este caso lo vamos a relacionar a el manejo de la gastrostomía. ¿Para qué? Para que no tengamos mayores complicaciones, ¿cierto? En la atención de un paciente que tenga este tipo de elemento invasivo. Por lo tanto, vamos a saber qué hacer si nos pasa algo con este paciente. Por ejemplo, la DOPE la vamos a definir como desplazamiento, ¿ya? ¿Desplazamiento de qué? De la sonda de gastrostomía, ¿ya? ¿Qué voy a hacer yo en caso de el desplazamiento de una sonda? La O va a ser de obstrucción. ¿Qué hago yo, por ejemplo, si el paciente tiene la sonda obstruida? Le estoy pasando un medicamento y no me deja pasar el medicamento, ni siquiera agua. ¿Qué es lo que hace usted? La P es de patologías, es decir, debo saber por qué ese paciente tiene indicada una sonda de gastrostomía, por qué la tiene, ¿ya? ¿Por qué no puede alimentar a ese paciente por boca y se está alimentando por la sonda? Y la E va a tener estrecha relación con el concepto de los equipos, es decir, yo tengo que analizar y pensar, este paciente está con una sonda de gastrostomía y está sonando su bomba de infusión continua constantemente. Y yo no sé si se está alimentando, no sé si está mala la máquina, no sé si está tapada la sonda. Entonces, siempre se deben estar verificando también todos los implementos o equipos en donde se encuentra involucrada, en este caso, ya todo lo que es el manejo de la gastrostomía. Y así nosotros hemos llegado al final de este videíto sobre los elementos invasivos, pero acá yo dejé, de hecho, creo que son 2 casos clínicos. Sí, dejé 2 casos clínicos aquí. Ya, vamos a, en honor al tiempo, sí, yo creo que vamos a hablar sobre este casito clínico y quizás el otro lo voy a dejar a ver qué les parece y me dejan su resolución en los comentarios ya para ver qué les parece el dope, ¿ya? Aquí dice, en relación a lo conversado previamente en su rol con usuarios con sonda de gastrostomía, responda qué hacer según el dope. Primero que todo, vamos a ir revisando en cuanto a lo que es el desplazamiento, ¿ya? Si un paciente tiene, usted llega a su turno y el paciente tiene es sucia la bata, por ejemplo, ya, o la ropa de cama y tiene alimentación o tiene contenido gástrico quizás porque no tenía una bomba de infusión continua. Y usted le levanta la bata y se percata de que la sonda de gastrostomía está desplazada. Es ahí donde yo podría decir qué va a hacer usted. ¿La va a sacar completa? ¿La va a volver a colocar? ¿Qué es lo que hace? Ya llama a la enfermera, pero son las 3 de la mañana o recién entró a su turno a las 8 de la mañana y nadie le contesta. En la obstrucción, aquí, por ejemplo, les doy el caso de qué hacer en caso de que usted está administrando un medicamento, ¿ya? Y lamentablemente no puedo pasar el medicamento porque no me genera un tope, no está imposibilitada la jeringa para poder pasar el medicamento del paciente, ni siquiera agua. Y en cuanto a la patología, vamos a pensar que este es un paciente con un Alzheimer ya en etapa avanzada. Y los equipos al parecer están todos buenos. Hablemos entonces del caso clínico. Es una usuaria de 76 años con diagnóstico médico de un accidente cerebrovascular secuelado hace 3 años. Se encuentra en la actualidad en situación de dependencia severa con trastorno de la deglución severa, portadora de sonda de gastrostomía. Se alimenta mediante bomba de infusión continua a 80 ml las 24 horas del día. Usted se encuentra realizando su turno nocturno y necesita administrar medicamentos de las 23 horas. Para esto usted detiene la máquina, introduce la jeringa de alimentación en la sonda, pero no puede administrar los medicamentos en ella. Usted siente que algo le impide. ¿Cuál sería el procedimiento
Perdón, ¿cuál es el procedimiento a seguir según el DOPE? Primero debemos identificar a qué letra, ¿cierto?, corresponde este caso clínico y corresponde a la obstrucción, ¿cierto? Porque sabemos que la persona está tratando de administrar medicamentos, pero genera un tope y no puede administrarlo porque siente que algo le impide. Yo les voy a dar unas tácticas en relación a eso, ¿ya? No hay que mover la sonda de gastrostomía, ¿ya? Lo que sí hay que hacer es tratar de por lo general siempre uno administra medicamentos no con agua tibia, sino que con agüita natural. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Necesitamos agüita más tibiecita, un poquito más calentita, ¿ya? Y vamos a tratar de solamente primero administrar agua, 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 agua. Y vamos a tratar de aspirar y después de introducir. Si ya en última instancia ya no puedo realizar eso, en este caso se debe cambiar la sonda de gastrostomía. Hay en otros lugares, de hecho lo recuerdo mucho cuando trabajaba en el hospital de la Universidad de Chile, recuerdo que utilizaban Coca-Cola. Yo no sé si en la actualidad, año 2025, lo están realizando o no, pero sí, efectivamente, esos datos de las enfermeras antiguas, de hecho, era verídico. De hecho, en varias oportunidades lo hicimos, ¿ya? Y se destaparon las ondas. Pero no sé si recomendárselo a ustedes, porque la evidencia y lo que habla la normativa actual no debería usarse, ¿ya? Y como les comentaba, en última instancia, si está muy obstruida la sonda, se debe realizar un cambio programado. Eso es lo que podríamos decir con este caso. Y el otro caso que vamos a tener acá, que lo vamos a dejar para ustedes, para que lo vayan evaluando y me dejen en los comentarios qué le parece, ¿ya? O cuál sería la respuesta, sería de la siguiente forma. Tenemos un usuario de 50 años con diagnóstico médico de enfermedad de Parkinson. Se encuentra en la actualidad con trastorno de la deglución moderado. Aún cuenta con alimentación mixta por vía oral, ingesta terapéutica por fonoaudiólogo y alimentación por gastrostomía en bolo, 200 ml cada 6 horas y 2 litros de agua por gastrostomía diaria. Usted ha llegado a su turno diurno y necesita administrar su alimentación, el desayuno, y se percata que la sonda de gastrostomía se encuentra desplazada 5 centímetros. Usted trata de volver a introducirla, sin embargo, durante la administración de la alimentación, el alimento se filtra por región periostomal. El usuario se encuentra preocupado ya que no ha comido desde el día anterior y tiene mucha hambre. Según el caso, responda, ¿a qué letra corresponde el dope y cuál sería el procedimiento a seguir? Yo ya lo tengo claro, pero no lo voy a decir. La idea es que ustedes me dejen en los comentarios a qué letra corresponde el dope y cuál sería el procedimiento a seguir. Así que de esta forma nosotros hemos terminado el día de hoy con nuestra presentación, que fue bastante extensa, yo creo que más que el taller anterior, pero es bastante interesante, así que espero que les haya parecido todo muy acorde a quizás los pacientes que ustedes han visto o también al mismo manejo de elementos invasivos que ustedes van teniendo con sus pacientes. Que tengan una grata tarde, cuídense mucho, que tengan un hermoso fin de semana. Y les recuerdo también que denle me gusta si les parece relevante este contenido para ustedes, ya como profesionales del área, como cuidadores formales e informales o también como familiares, ya que es prescindible que sepamos todos los manejos básicos para poder atender a nuestros pacientes en el domicilio. En la próxima semana vamos a abordar sobre el tema 3, que está bastante interesante, que tiene que ver sobre el manejo de usuarios con ventilación mecánica domiciliaria. Y ahí vamos a abordar el dope en vía aérea artificial. Y ya en el último taller vamos a abordar sobre las emergencias en los pacientes con traqueostomía. Así que los dejo, cuídense mucho y que tengan linda tarde. Chao, chao.